Lo anticipamos hace algunos minutos nada más, la situación cada día es más preocupante, porque del otro lado de la frontera son cada vez menos los transportistas que logran cruzar. Ya no hablamos de turistas, porque eso está suspendido. Hay mucha preocupación en diferentes sectores por lo que está ocurriendo en la alta montaña y porque no hay ninguna certeza de qué puede llegar a ocurrir en los próximos días. Arrancamos el desarrollo de esta información con Vanina Vitale para saber cuál es la situación actual, Vani. La situación del transporte de carga, Emiliano, se agravó en los últimos días, porque más allá de que la medida rige desde el sábado, en estos 4 días se han ido acumulando camiones que están esperando para poder cruzar. Ya son más de 2.000 los varados. Y es que por un cambio en la estrategia sanitaria, Chile comenzó este fin de semana a testear al 100% de los transportistas. Antes únicamente había testeos aleatorios y alcanzaba con el PCR con 72 horas de antigüedad que llevaban los choferes de camiones, pero ahora no. El tránsito en El Paso se ha ralentizado un 80%. Vamos a compartir a continuación algunos números de este conflicto internacional. Hay un reclamo además desde la Federación de Transportes a nivel nacional. Fíjate, desde el sábado 15 deben testear al 100% de los camioneros. Se demoran aproximadamente 30 minutos para testear a 5. Es por eso la demora y los números que vas a ver a continuación. Habitualmente cruzan 800 camiones por día. Algunos días ese número sube hasta 900 inclusive, y con estas nuevas medidas sanitarias cruzan apenas 130 camiones por día. Esa es la estadística del día de ayer, de este lunes. ¿Por qué te decimos que del día lunes es la estadística? Porque en el día de la fecha, a modo de protesta, todos los camioneros se han puesto de acuerdo y en el registro el ingreso de camioneros marca 0. Por el Complejo Libertadores. Han decidido no pasar, reclamar que se levante la medida de los testeos obligatorios, solidarizarse con los compañeros que están hace ya 3 días esperando cruzar, y es por eso que no ha ingresado a Chile ningún transportista en el día de la fecha, de acuerdo a lo que nos comunicaron desde Gendarmería Nacional. Vani, en minutos volvemos con vos. Tenemos la oportunidad de dialogar con Justo Sánchez, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana de los Andes. Sánchez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, algo preocupados porque poco a poco el reclamo se va haciendo más grande de este lado de la cordillera. ¿Ustedes no lo desconocían? ¿Sabían de esta situación? ¿Hay comunicación? No, nosotros no lo desconocíamos en realidad porque fue una situación bastante abrupta a raíz del audio que salió del señor Tejada, dirigente de los camioneros. Nosotros nos enteramos en realidad por vía extraoficiales del anuncio de él. No tenemos nada oficial respecto de ello. ¿Cuál es la situación actualmente allí en el Complejo de los Libertadores? Nos decían los empresarios del sector del transporte de carga que de 800 o 900 camiones por día, hoy son cerca de 130 los que logran cruzar por las nuevas medidas sanitarias que se han adoptado en Chile. No, ahí hay un error en realidad. O sea, mira, sinceramente ha bajado el flujo, obvio, porque el testear 100%, al hacer un testeo aleatorio, obvio que va a bajar la cantidad, pero no son 150. Nosotros el primer día en que se inició el testeo 100%, tuvimos 350 camiones, el segundo día 400 camiones, y hay que considerar que fue fin de semana. O sea, el fin de semana normalmente hay una menor cantidad de ingresos, pero sin desmerecer lo que ellos argumentan. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con el delegado presidencial de la provincia de los Andes, en donde se comprometieron a hacer esfuerzos para aumentar la cantidad de funcionarios que pueden hacer el tema del testeo. Nosotros sabemos que la cadena logística no puede parar, pero también tenemos que tener claro de que eso significa guardar los resguardos necesarios. ¿Para qué? Para que los funcionarios, tanto de aduana, SAC, PDI o quienes intervengan en la cadena, estén resguardados sanitariamente. O sea, hay que entender de que no porque yo sea un funcionario de aduana o mis colegas sean funcionarios de aduana, de SAC o de PDI, tenemos que estar al servicio de qué,
no de los camioneros, sino que al servicio del COVID, de que yo me pueda infectar, de que yo tenga que decirle a mi familia, ¿sabes qué? No voy a poder llegar a mi casa, voy a estar 10, 14 días haciendo una cuarentena. ¿Para qué? Para no infectarte. O sea, aquí todos tenemos que poner de su parte. Los camioneros, los aduaneros, la policía, gendarmería, todos tenemos que poner de nuestra parte. Quizás a lo mejor el tráfico va a ser un poco más lento, pero aquí no se está prohibiendo el ingreso de mercancías. Nosotros jamás, dentro de nuestra propuesta, fue prohibir el ingreso de camiones o de mercancías. Sánchez, a jugar por sus palabras, entendemos que esta es una situación que se va a mantener a lo largo del tiempo como medida sanitaria para evitar una mayor cantidad de contagios. ¿Creen que está funcionando esto de testear a todos los transportistas uno por uno? ¿Han advertido en estos pocos días que cambia la situación, que están más seguros quienes trabajan allí en aduanas? Pero por supuesto, o sea, estamos hablando de que nosotros hasta el día viernes o jueves, digamos el jueves, nosotros teníamos 3 a 4 casos diarios. Y eso pasó de tener de 3 a 4 diarios a tener 40, 50, hasta 70 casos diarios. O sea, no es menor, o sea, es un 100% más de lo que se detectaba en el test aleatorio. No es algo antojadizo nuestro, o sea, nosotros teníamos razón en ese sentido cuando le pedimos a la autoridad de que se haga un testeo 100%. ¿Por qué? Usted lo debe saber mejor que yo. Hoy salió en algún periódico en Mendoza de que había un funcionario público, un funcionario de la salud de Mendoza, que había falseado 800 test de antígeno. No puedo asegurar que esos 800 hayan sido para venir a Chile, pero cuando un funcionario público falsea 800 test de PCR, dándolos por negativos sin siquiera la persona haberse sometido a un test de antígeno, es una situación grave. En eso estamos totalmente de acuerdo. La persona está detenida, es un enfermero que trabajaba, porque ha sido suspendido, en un importante hospital de nuestra provincia. Sánchez, ¿y cuál es la situación de las personas que regresan a Chile? Porque el turismo está suspendido. No puede viajar alguien con fines turísticos y cruzar, al menos por el túnel internacional Cristo Redentor. Solo aquellos con residencia en Chile que deseen regresar al país. ¿Ellos tienen un trato diferenciado? ¿También son testeados? Lo que pasa ahí, mire, nosotros nuestro petitorio principal al gobierno es de que o se cierra la frontera a turistas y solamente se permita el ingreso a chilenos y a extranjeros residentes en Chile, y viceversa con respecto al retorno argentino. Nosotros jamás le vamos a prohibir a un residente, ya sea en Chile o en Argentina, que vuelva a su territorio. Como así tampoco podemos prohibir de que aquellas personas que por razones humanitarias deban, ya sea o viajar a Argentina o viajar a Chile por tratamientos médicos, lo que sea. Nosotros en eso estamos muy, muy claros de que tenemos que respetar esas situaciones. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, nosotros realmente lo que buscamos es poder salvar esta situación de que no exista la menor posibilidad de contagio, no solamente para nosotros. O sea, yo que estuve contagiado de COVID en algún momento, significa para mí estar 14 días aislado de mi familia. O sea, yo creo que la gente también tiene que pensar un poco en la gente que trabaja en la frontera, de que está expuesta a un riesgo mucho mayor. Aquí no se trata de un capricho de nosotros como aduana, sino de salvaguardar la salud no solamente de nosotros, sino también de la ciudadanía. La ciudad de los Andes en este momento es la ciudad con mayor cantidad de contagios en el Valle de la Concagua, que es por donde ingresan los turistas. Entonces, yo pido un poco de comprensión de parte de los transportistas. El señor Tejada, cuando hace su declaración, yo creo que él es un poco mezquino al decir que a él no le importa lo que pasa con los turistas. Yo creo que aquí tenemos que abrir un abanico de posibilidades y no solamente la carga es la que tiene prioridad. Aquí nosotros hemos sido muy generosos, yo creo, tanto nosotros como el gobierno, respecto de poder abrir la frontera a cualquier tipo de mercancía que ingrese al país en este momento. El llamado del gobierno chileno en su momento era que ingresaran solo mercancías de primera necesidad. Ingresaron en su momento solo eso, mercancías de primera necesidad, pero ahora si usted tuviera acceso a estadísticas, ingresa cualquier tipo de mercancía. Incluso desde lo que va corrido a la pandemia, nosotros incrementamos en un 39% el ingreso de mercancía a Chile.
sea, nosotros no estamos en contra de que ingresen las mercancías, sino que se guarden los resguardos necesarios para que nadie se contagie. O sea, aquí los dueños de empresas de transporte no están pensando que en algún momento dado no va a haber quien atienda la frontera. Ese es el problema. Nosotros hoy tuvimos un caso grave en los Libertadores, en donde un grupo de funcionarios de la Seremia de Salud, que son quienes toman los testeos, se vieron afectados por contagios, y bueno, y ese turno hubo que bajarlo completo. O sea, usted se imagina lo que significa a lo mejor bajar 2 o 3 turnos completos de manera consecutiva, significa no tener funcionarios en la frontera. Sánchez, la última, agradeciéndole nuevamente por el contacto. Muy breve, ¿creen que esta medida de fuerza que se ha adoptado de parte de los transportistas de no cruzar si la situación no cambia, va a poner un poco de presión a lo que ustedes están haciendo ahora, a lo que ustedes están pidiendo, con los argumentos que ya expresó? ¿Creen que puede llegar a haber algún cambio en los próximos días porque no va a pasar ningún tipo de mercadería? Yo creo que sí, o sea, cualquier medida de presión es válida, la de ellos, la nuestra, de quien sea respecto a este tema. Todos, el norte de todos en este momento es poder resguardar la salud. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el delegado presidencial de la provincia de los Andes, y aquí no se ha escatimado en gastos, como se dice. Los esfuerzos están todos puestos en poder generar instancias en donde todo el comercio pueda fluir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no es tan fácil. O sea, yo le hablo de hoy de un turno completo de la Seremia de Salud que tiene que bajar de frontera. Ese turno completo hay que reponerlo. O sea, no porque un turno completo de la Seremia de Salud baje de frontera porque lamentablemente se haya contagiado una persona, nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? Aquí no se controla nada más. No es ese nuestro fin. O sea, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, tanto argentinos como chilenos. A mí me encantaría. Yo he ido muchas veces a trabajar y voy a Uspallata, y me encantaría que en Argentina hubiese la misma condición, o sea, de que a los chilenos, extranjeros que viajen desde Chile a Argentina se les pusiera las mismas limitantes, porque yo aquí no hablo de ponerle trabas al camionero, al transportista, sino que aquí es poner un poco de cordura y de que nadie se contagie. O sea, nosotros aquí en Chile estamos muy en concordancia con la comunidad. La comunidad de los Andes está preocupada. Los Andes es la ciudad con mayor cantidad de contagios en el Valle de la Concagua. Nosotros superamos largamente cualquier estadística, y eso es a raíz de que muchos de los conductores y turistas que ingresan al país no han sido detenidos en el momento que corresponde, que es la frontera. Uh-huh. Sánchez, esperemos que se pueda resolver priorizando la salud. Le agradezco mucho y que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el contacto y hacerle entender un poco al gremio del transporte de que nosotros no estamos, ni el delegado presidencial, ni nadie, la autoridad de aduanas, nadie está porque no haya un ingreso de transporte, de mercancía. Nosotros estamos 100% conscientes de que nosotros somos un país que necesitamos de nuestros vecinos, tal como nuestros vecinos necesitan de nosotros para poder subsistir en esta pandemia. Nosotros queremos que todo aquel que quiera ingresar mercancía lo pueda hacer y lo haga de forma lo más regulada posible. Ese es el tema. O sea, aquí estamos hablando de que el paso de los Libertadores no es un paso menor. O sea, estamos hablando de que nosotros en un día de mucho flujo tenemos 1000 camiones. O sea, ningún paso a nivel de la frontera, de todas las fronteras que tenemos en Chile con Argentina, claro, ningún paso tiene ese flujo. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por el contacto y ojalá poder con esta entrevista sensibilizar a los transportistas y de que ellos puedan retomar un poco la cordura y decir, oye, sí, vamos a seguir trabajando. ¿Para qué? Para que en conjunto podamos solucionar todo esto. Muchas gracias. Vamos a volver con Vanina Vitale porque también nos había quedado pendiente un video para entender cuál es la medida de fuerza que han tomado los transportistas, o mejor dicho, Vani, ¿por qué? Porque acabamos de escuchar los argumentos muy detallados del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana de los Andes, que dijo, nosotros no nos queremos contagiar, nosotros nos queremos proteger. Y la medida que hemos encontrado, o que el gobierno de Chile les ha dado a ellos, es esta que recién explicábamos. Todos los transportistas son testeados. ¿Pero en qué condiciones, Vani?
Lo que vas a ver ahora es el video de la playa que han establecido en el Complejo Libertadores y a la que van a parar todos los transportistas que terminan dando positivo de COVID. Con el relato de uno de los camioneros que efectivamente ha dado positivo y está cumpliendo con el aislamiento. Escucha un poco de lo que viven. El video es de esta tarde. Acá les voy a mostrar un poquito cómo se está acá en Libertadores. Esta es la playa de los infectados, como dicen acá los chilenos. Una vez que te hacen el test del antígeno, si sale positivo, te mandan para acá. Acá estamos nosotros, por ejemplo, desde ayer a las 7:30 de la tarde. No tenés un baño, no te convidan una gota de agua, no te dan de comer. Si te llegaba a bajar del camión, se les ocurre venirte con la idea de que tenés que subirte porque son infectados. O sea que acá te podés estar muriendo, que acá no vas a tener un socorro de ningún tipo. Video real, Vani, video de esta tarde. Sí, de hace algunas horas nada más. Esa es la realidad, Emiliano, que están viviendo algunos camioneros en la frontera argentino-chilena. De manera formal hay un comunicado oficial que ha sido remitido a las autoridades chilenas por parte de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Es la FADEAC, que han pedido formalmente que revisen la medida de realizar testeos al 100% de los choferes de camiones. Muchas gracias, Vani. Enseguida volvemos con vos. Y con el móvil en vivo, junto a Juan Manuel Arce, vamos a escuchar la palabra de los propietarios de camiones, Juanma, porque recién tuvo mucho tiempo y argumentó por qué desde la aduana chilena se adoptó esta medida. Ahora, de este lado de la cordillera, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las complicaciones de la logística? ¿Y cuáles son las dudas respecto de cómo va a continuar toda esta historia? Sí, Emi, como habíamos anticipado, vamos a hablar con Daniel Gallard, quien es el presidente de APROCAM, para conocer justamente cómo afecta toda esta logística, las medidas que están tomando en el paso chileno. Los saludo, Daniel, buenas noches, y bueno, y le traslado esa pregunta. Bueno, buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, lo primero que tendría que decir que no estoy muy de acuerdo con el señor Sánchez en la forma que se ha manejado esto, no desde el punto de vista de las precauciones en cuanto a la salud, sino la forma que cómo se ha hecho. Ustedes saben que el día viernes comenzó un paro intempestivo de los gremios chilenos que trabajan en el complejo fronterizo de los Libertadores, donde interrumpieron el paso para todo tipo de vehículos, turistas y camiones. Como consecuencia de eso, al día siguiente volvieron a rehabilitar el paso para los turistas que puedan volver a sus países y comenzaron a testear al 100% de los camiones. Es una medida intempestiva, fuera del convenio ATID en su artículo 18, donde los países deben comunicarse entre sí las medidas que van a tomar. Eso ha causado que quizás hoy Libertadores esté ordenado, como dice el señor, pero como Libertadores está en una zona fronteriza, muy pocos kilómetros del límite, el problema ha sido trasladado a la Argentina, donde tenemos infinidad de camiones varados por estas circunstancias. Daniel, usted me comentaba que aproximadamente unos 900.000 camiones circulaban por día. ¿Cuál fue el número que circuló ayer? Porque hoy, por una medida de fuerza, los camioneros decidieron no pasar. Ayer concretamente, con datos aportados por Gendarmería Nacional, salieron de Uspallata 213 unidades, concretamente, las cuales no todas llegaron a Libertadores porque han quedado en el camino algunas, ¿no? Entonces, el problema existe, ese flujo de 900.000 camiones diarios que tenemos en el sentido Argentina-Chile, hoy están atorados en distintas playas de estacionamiento del límite hasta Mendoza, ¿no? A ver, ¿qué es lo que piden hoy los camioneros para poder levantar esta medida? ¿Qué es lo que necesitan ellos también para poder circular y transportar la carga? A ver, en la historia de 2 años que llevamos con la pandemia, con el COVID, es la primera vez que se implementa esta medida. Hemos cursado las primeras olas sin vacunas y sin estas medidas, y sin embargo el sector transporte no ha sido un sector especialmente contagiado. Ha tenido contagios como toda la sociedad, pero no ha sido un sector especialmente contagiado. Entonces, esta psicosis que hay un poco con el transporte no es real, no hay datos que la fundamenten.
Luego se empezaron a hacer los test PCR pedidos desde origen, 72 horas antes de ingresar a Chile, y ahora lo complementan con esta medida de 100% de test que se hacen en Libertadores. El problema no es que los hagan, sino que la infraestructura es insuficiente para atender un flujo de 1000 camiones diarios. Usted imagínese que a un ritmo de 5 test cada 25 o 30 minutos, suponiendo que anduviera todo muy bien durante las 24 horas, podría testear 240 camiones. Tenemos un flujo de 900, claramente es insuficiente. También hay que tener en cuenta que toda esta mercadería que se demora en las fronteras, no solo es de Argentina y mendocina, sino que proviene de otros países del Mercosur, y lo que ocurre es que todo es abastecimiento para Chile. Entonces hay que buscar la solución a esto, porque si no, en Chile mismo va a faltar la mercadería. Todos estos camiones terminan en Chile, es mercadería con destino final Chile. Entonces, yo creo que los funcionarios de aduana de Chile, las autoridades de Chile, deben ser conscientes de esa situación y tratar de dar una solución a la brevedad. Eso le quería preguntar justamente, ¿cuántos días cree usted que pueden seguir esta medida de fuerza? Y si se prolonga por 3 o 4 días, ¿comenzaría a haber desabastecimiento en Chile, cree usted? Bueno, yo no estoy en condiciones de asegurarle eso porque no conozco los stock que posee Chile, pero claramente en cualquier sistema, cuando la logística se interrumpe, aparecen los problemas. Estamos hablando de la vida civil y la militar, la logística es indispensable en todos los órdenes, entonces por eso fue declarada una actividad esencial durante la pandemia y por eso las empresas y los trabajadores de la actividad siguieron trabajando a pesar de la pandemia y corriendo los riesgos que han corrido, minimizándolos por supuesto, tomando las precauciones, cumpliendo con los protocolos, pero bueno, hemos seguido trabajando y llevando las mercaderías a su destino y abasteciendo desde los países a las ciudades más chiquitas. Entonces, hoy, en un cambio de un día para otro que decide un gremio en Chile, la verdad que es bastante desprolijo como se ha hecho. ¿Se podría haber implementado? Sí. ¿Hay conocimiento sobre el comportamiento de la pandemia? También. Los gobiernos están ya comenzando a declarar que esto deja de ser pandemia, vamos a tener que convivir con ellos y pasa a ser una endemia. Entonces, hay que actuar en consecuencia. Yo creo que lo que han hecho las autoridades gremiales chilenas que trabajan en los Libertadores ha sido una medida fuera de lugar e intempestiva. Bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Bien, Emi, entonces hasta allí la palabra, como decíamos, el presidente de APROCAM, Daniel Gallard, explicando un poquito cómo afecta toda esta situación justamente a las empresas y también a los camioneros que se encuentran entonces cerca del Paso de los Libertadores. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Se plantearon cada una de las voces en este conflicto. La respuesta no la tienen ellos, parece, sí la tienen las autoridades nacionales de Argentina y de Chile. Y esperamos por esa respuesta.